Bueno, vamos a hablar de noticias en 10 minutos. Hoy amanece un nuevo país, amanece una sentencia en contra de Uribe, que es muy controvertida y no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Este ataque político, esta persecución política viene dándose desde hace años, y finaliza con lo que pasó hoy, y no es la primera vez que pasa, esto ya es algo que es un modus operandi de la izquierda. Ellos combinan toda clase de lucha. Aquí estamos hablando de marxismo y muchas veces nos dice la izquierda y contradictores de el modelo capitalista: la izquierda no es marxista o el marxismo no existe, no hablemos de marxismo, que eso realmente estamos hablando de otras. No, las ideas son marxistas. El marxismo viene de Karl Marx, sus manifiestos políticos, El Capital y muchos otros libros que, como ustedes escucharon también a Petro en un consejo de ministros. Tiene el libro que se lo ha leído dos veces. En aquella ocasión dijo que se lo había leído con un actor porno en Francia y lo tenía subrayado. Entonces lo está diciendo ahorita y lo está compensando porque en campaña pues todos sabemos que él tiene ideología de izquierda. Pero esto es lo que pasa con la gente de izquierda, que niega sus orígenes y los enmascaran. Entonces se dice progresista. Progresismo para ellos es un sinónimo de marxismo. Le dicen progresismo porque quieren enmascarar sus mm, ideas en unas luchas sociales. Entonces lo que hacen es recoger estas luchas sociales, apropiarlas, pero terminar rindiéndole culto al Estado y luchando por las libertades que terminan apropiándose de las libertades del pueblo a través del Estado y de lo que ellos creen que es la libertad para la gente. Lo contrario es el capitalismo, porque el capitalismo sí realmente le da la libertad a la persona de que tome la decisión de qué hacer y qué no hacer. Entonces esta lucha de la izquierda y de Iván Cepeda, pues vemos en qué termina el día de hoy. Vamos a escuchar unas palabras de Uribe sobre esta sobre quién es Iván Cepeda, que es bueno saber quién es Iván Cepeda. Son sinónimos de asimetría según la Real Academia Española. Iván Cepeda. Iván Cepeda sin límites, el perfecto camarada de la FARC. En 1965 se mudó con sus padres a Checoslovaquia. En 1969 viajó a La Habana, Cuba, recién sometida bajo la dictadura comunista de los Castro. A los 13 años, Iván Cepeda fue integrante de la Juventud Comunista Juco. Entre 1981 y 1987 cursó estudios universitarios en Bulgaria, por entonces parte de la comunista Unión Soviética. Ángela Urrego, una guerrillera de la FARC, adoptó como alias el nombre de su madre Gira Castra. Un frente de la FARC lleva el nombre de su padre, Manuel Cepeda. Cepeda es actualmente candidato presidencial del narcocomunismo. Iván Cepeda se crió en el ambiente del grupo terrorista FARC, del cual su padre fue uno de los mayores impulsores. Su padre combinó todas las formas de lucha, la violencia, el odio y la política. En la formación marxista de Cepeda se destaca la ideología, el odio y la ponzoña.
En los computadores de Raúl Reyes aparece Iván Cepeda como la persona que ayudó a la FARC a hacer movilizaciones. Son notorias las escenas de los apoyos que Iván Cepeda daba a los integrantes de FARC, Iván Márquez y Santrich. Iván Cepeda buscó a los paramilitares. Vamos a pausar un momento para hacer énfasis en eso que acaba de decir Álvaro Uribe. Relata Uribe que en el computador de Raúl Reyes, este señor, que no era ninguna santa paloma como lo saben, era el canciller de las FARC y estaba haciendo contactos para tramar lo que está sucediendo hoy en día con nuestro continente. Entonces, ¿qué dice ese documento que se encontró en el computador de Raúl Reyes? Por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Por favor, mándenme datos de todo lo que se hará en nuestros lugares para poder mantenerlo informado. Resulta imprescindible que todo sea unificado. Esto es lo que está haciendo la izquierda hoy en día. Ellos se alían y trabajan en conjunto con lo que llaman la combinación de todas las formas de lucha. ¿Y qué son todas las formas de lucha? Lucha armada, que es lo que hace la guerrilla. Apropiación de movimientos sociales, rentas ilícitas, personas en el poder, o sea, el brazo político. No lo nombran directamente, pero tienen un brazo político. Y así como lo vemos acá, ustedes creen que en este documento aparece Iván Cepeda, pero que ya no forma parte de ninguna estructura que está al margen de la ley. Sí, él es el brazo político de ellos. Petro es parte de ese brazo político. Y muchas personas de izquierda, como Piedad Córdoba, y muchos de ellos ratifican eso. Y ahora vemos el caso de Uribe y decimos, tildan a Uribe de paramilitar, lo cual puede ser cierto. Yo no digo que no. Me refiero a que en su momento pudo haber establecido alguna autodefensa para combatir a estos señores. Como en este documento lo estamos viendo, ellos estaban organizados y el Estado no era capaz de defenderlos y ellos se pudieron haber organizado. ¿Está bien? ¿Está mal? Igual que lo que hace la izquierda está mal, lo que pasa con la derecha está mal, pero es lo horrible de la guerra. La guerra no tiene un lado bueno. Pero lo que es cierto es que desde el poder, la justicia tiene que actuar y tiene que ser firme, pero independiente de la ideología política, que es lo que no ha pasado en nuestros países. Porque vemos que la justicia en Venezuela funciona para lo que quiere el gobierno. Y está pasando aquí en Colombia. La justicia funciona para lo que quiere el gobierno. ¿Por qué Estados Unidos es una de las democracias más estables del mundo? Porque la justicia es independiente y funciona con base en el ciudadano, sin importarle el color político, lo que no está pasando en nuestro país. Este documento que ustedes están viendo en este momento nombra Iván Cepeda, y no solo Iván Cepeda, sino nombraba también a Piedad Córdoba, y dice cosas como: ya respondieron los compañeros de Ecuador, ahora espero lugar, forma de contactar a Iván con los C de agencias de los pueblos en pie y la marcha que organizarán en Ecuador. ¿Qué nos hacen ver estas personas de izquierda? Que ellos representan los movimientos sociales, pero eso no es cierto. Los movimientos sociales no son de izquierda ni de derecha, son reclamaciones de las personas, justas reclamaciones. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estoy con Bukelistas Colombia? Porque el modelo Bukele
también ha sido desprestigiado por la izquierda porque no le conviene, obviamente, que surja un movimiento político que reivindique los movimientos sociales. Entonces, ¿qué hizo Bukele? Eso, pero Bukele no es de izquierda ni de derecha. Tampoco le sirve a la derecha, porque los grandes poderes económicos han también permeado las estructuras políticas más de derecha y se han favorecido. Pero Bukele enfrentó todo eso. Ese es el paradigma de lo que hizo Bukele. Esa es la contradicción. Los de izquierda lo llaman de derecha, los de derecha de izquierda. Cosas como las que pasan con algunos políticos colombianos que lastimosamente han quemado, como lo reconoció la ahora senadora Zuleta. Lo quemamos, dijo en una reunión. Y fue un trabajo muy duro. Este documento que seguimos viendo acá, que es muy estructurado desde el 2008, imagínense todo el tiempo que ha pasado. ¿Y qué pasó? Nada, Iván Cepeda libre, Iván Cepeda sin ningún proceso, Iván Cepeda sin ninguna pena o ninguna responsabilidad por esto. Él sigue haciendo lo mismo. Pero la narrativa que ellos nos venden, o sea, lo que ellos han construido y nos quieren meter a todos por los ojos, el socialismo del siglo XXI, que Chávez es excelente y que Maduro, o sea, Maduro es de lo peor que hay. Y también ahora estamos haciendo negocios con Maduro. Sigamos viendo el video de Uribe. Sus enemigos de la víspera en cárceles de Estados Unidos para preguntar por mis vínculos con los paramilitares. A Juan Carlos Sierra el Tuzo le ofreció un asilo para su familia. Lo han disimulado de humanitario. Cepeda manipuló las actas de la reunión con los exparamilitares en Estados Unidos. Rodrigo Lara, quien estuvo en esa reunión, inicialmente se negó a firmar las actas porque tenían la mentira de expresar que en la reunión se había mencionado a mis hijos. Solamente cuando eso se corrigió, Rodrigo Lara firmó. Pero esa manipulación de actas no terminó allí. A la Corte Suprema de Justicia llegaron 2 actas que están en el expediente. Una con el sello de la Comisión Interamericana, en la cual aparece que en esa reunión se mencionó a Juan Manuel Santos y a otras personas. Y otra, enviada por Cepeda, donde se excluye el nombre de Santos y de otras personas. La reunión fue en 2009. En esa época Cepeda era enemigo de Santos y el acta editada Cepeda la envía a la Corte Suprema en 2019, cuando ya era socio de Santos por la rendición del Estado ante la FARC. Cepeda visitó muchos presos en las cárceles, envió a la justicia las declaraciones que tomó a los delincuentes comunes Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Las mentiras de ambos fueron probadas por mis abogados y en mi defensa material. Los dos viven resentidos porque fueron puestos presos en mi gobierno. Dice Uribe, y con razón, que viven resentidos porque fueron presos en su gobierno, y eso es evidente. O sea, en Estados Unidos, me refiero mucho a Estados Unidos, y siempre que hable voy a referirme a la democracia de Estados Unidos porque yo viví en Estados Unidos por más de un año y pude experimentar de primera mano qué sentir esa libertad de la que tanto se habla. Y esa libertad se refiere a: tú puedes elegir convertirte en una gran persona, si lo deseas, o destruirte de cualquier forma. Pero es tu decisión y tu libertad, y no se siente esa presión política. Tal vez ahorita se está sintiendo porque realmente los pueblos de América tienen muchos problemas y la migración, pues, no se va hacia Venezuela, la migración no se va a México, migramos a muchos países, pero principalmente buscando la libertad de Estados Unidos. Y la democracia estadounidense puede tener los problemas que quieras, pero
no es comparable con los problemas que tenemos aquí en Latinoamérica. Hablaba Uribe sobre el- las personas que envió a la cárcel, el Monsalve, que fue en su gobierno también enviado. ¿Y quién es Monsalve? Eh, no es un ángel, es un delincuente. La jueza pintó ayer a Monsalve, a Cepeda, eh, y al Tuso Sierra, y a todas esas personas como unos ángeles. Pero en realidad, ¿quiénes son? Si vamos a ver el pasado de ellos, son delincuentes como lo fue Timochenko. Ahora Timochenko nunca ha pagado un día de cárcel, está en el Senado, cometieron atrocidades, crímenes atroces y están allá en el Senado. Y su estrategia es aniquilar a su adversario, políticamente y moralmente. Eso es lo que están haciendo, aniquilar a su adversario. Esta persona que está acá forma parte del brazo político de las guerrillas y quieren imponernos el socialismo, el comunismo, el marxismo, porque ellos creen que el capitalismo es el problema, pero no se dan cuenta que lo es el socialismo, porque ya se ha experimentado en el mundo y ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso querer imponerles a las personas un estado grande. Eso es lo que han intentado hacer todo el tiempo. Intentarnos imponer un estado grande, donde ellos son los que mandan y dictan las libertades. Aquí tenemos el mismo video. De la FARC. En 1965 se mudó al injusto asilo de Yanira, la esposa de Monsalve, que ha sido Oigan, señalada por inteligencia militar y por los habitantes de su pueblo como integrante de FARC. Cepeda visitaba cárceles, ofrecía beneficios para que me acusara. Yo pedí verificar los informes que me llegaban sobre esas actuaciones. Es muy importante. visitaba cárceles, pero era un gestor humanitario. Uribe con su no podía ir él directamente, obviamente, a las cárceles. Pudo haberlo hecho, pero pues enviaba personas que trabajaban con él a hacer estas visitas. Pero, según la juez, eh, era un entramado, dijo ella, un concierto para delinquir. 2010 Hizo ver esto como... y 2018, 7 años, nunca busqué contacto alguno con Monsalve. Solamente en 2018, cuando vi que Jaramillo me dijo que el preso Monsalve estaba arrepentido de haber mentido contra mi hermano y contra mí, le pedí al doctor Cadena verificar esa información. También mandé verificar informes que me llegaron y cuyas fuentes son conocidas, sobre visitas de Cepeda a 2 reclusos en Itagüí y a 3 en Cómbita. La realidad de esas visitas se constató. Todos dijeron que Cepeda les ofreció beneficios para que me acusaran. Solamente Cepeda dice que no ofreció beneficios sin aportar una sola prueba para tal afirmación. ¿Qué grave es eso? O sea, Cepeda va a las cárceles, se comprueba que él forma parte de una especie de brazo político del marxismo, de las guerrillas, de todo este comunismo. Y lo hace en nombre de unas ONGs, que es lo mismo que pasa en El Salvador. ¿Por qué Nayib Bukele se ha enfrentado tanto a las ONGs en El Salvador?
porque a través de estas ONGs, muchas veces financiadas por personas próximas a esta ideología de izquierda y con intereses de querer montar este modelo en las estructuras del gobierno, pues no lo hacen de frente, lo hacen a través de ONGs y se convierten en gestores humanitarios. ¿Pero a quién defienden? A las estructuras criminales. ¿Por qué lo hacen? Porque a través de ellas quieren también gobernar y llegar al poder. ¿Y quién es el que paga? El ciudadano. ¿Quién está sufriendo hoy en día en Colombia? El ciudadano. ¿Quién está en primer plano? El criminal. Siempre en este gobierno han primado los derechos de los criminales por encima de las víctimas y era lo que pasaba en El Salvador. Hasta que llegó Nayib Bukele. El método Bukele es un estudio que se hizo en recientemente, se los quiero mostrar. El método Bukele. Bukele. Centro de Estudios Internacionales Héctor Oquelí. Este centro de estudios analizó la experiencia de Bukele, el renacer del Estado. Óscar Martínez Peñate. Y en este método Bukele, con esta información pueden escanear aquí este código QR, buscarlo, leerlo. Nos habla sobre cómo, muchos de ustedes no lo sabrán, pero Nayib Bukele fue elegido primero alcalde por un partido de izquierda, porque pues él creía, creo que fue el FMLN, y al darse cuenta, al ingresar a este partido de izquierda y acceder al poder a través de este partido de izquierda, se dio cuenta que era lo mismo, que estaba pasando lo mismo que está pasando ahora en Colombia, que acceden al poder y se corrompen. Estos dos partidos eran corruptos. Los movimientos sociales en El Salvador fue algo que Bukele reivindicó y puso en el centro al ciudadano de bien, después de años de violencia. Miremos el ascenso de Nayib Bukele. Y bueno, nos habla de que tenemos un continente que ha estado plagado de corrupción, de que las fuerzas, tanto izquierda y derecha, como nos está pasando ahorita, mmm, buscan acceder al poder de cualquier modo, pero hacen todo menos la democracia, que es lo que busca un pueblo y que es lo que yo creo realmente existe en Estados Unidos. Eso es un análisis muy interesante, la democracia estadounidense. Se han robado nuestra riqueza, eso es indudable, que también lo dice Bukele y por eso él se ha enfrentado al Fondo Monetario Internacional, por eso tiene el Bitcoin como moneda, una reserva, porque querían imponerle un modelo también desde el Fondo Monetario Internacional y él luchó. Dijo, cualquier cosa que vaya en contra de los intereses del ciudadano no será permitida en este gobierno. Entonces démonos cuenta cómo es de izquierda para defender al ciudadano, para favorecerlo, y de derecha para hacer respetar la ley para el ciudadano. Había mucha corrupción allá también como la hay acá. Tiene la mayor popularidad. No es un secreto para nadie que así es. El ascenso de Nayib Bukele. Él fue primero alcalde de Cuscatlán a los 30 años, en el 2010. Es un pueblo desconocido para la mayoría de los salvadoreños,
Y eh, gracias a su labor, él es casi abogado, creo que no terminó, pero pues es un empresario reconocido en El Salvador, le fue muy bien con su modelo. Era un lugar como todos en El Salvador lleno de injusticia, pero se volvió una isla de desarrollo. Luego se lanzó a la alcaldía de San Salvador y lo criticaban por su inexperiencia y juventud, pero fue elegido él en mayo del 2015. Les voy a leer este párrafo. La población percibió que este joven era una promesa para el futuro del país. Por ello, la oposición comenzó una campaña de desprestigio en su contra. Nada nuevo, ¿no? En la política. A pesar de ese obstáculo, Nayib Bukele encabezó un movimiento social llamado Nuevas Ideas. Actualmente hay una corporación Nuevas Ideas Colombia también. Cabe destacar que durante esa época este joven pertenecía al FMLN. Ese es el partido de izquierda de El Salvador. Y llegó a ser alcalde en las dos ocasiones por este partido. Pero en el transcurso de su mandato en El Salvador se separó de dicho partido por no estar de acuerdo con el mal gobierno y corrupción del FMLN, del pacto histórico. Por tal razón fue expulsado del partido luego de ser acusado por el Tribunal de Ética del FMLN con el pretexto de violar los principios del partido y sus estatutos internos. Surgimiento del movimiento social Nuevas Ideas. Se podría decir que el movimiento social se consagró como un fenómeno sociopolítico posmodernista que rompió con los metarrelatos del modernismo ideológico, que es lo que vivimos hoy, los metarrelatos de la izquierda. Es decir, dentro de dicho movimiento era irrelevante ser de izquierda o de derecha, evangélico, católico o ateo o ecologista u otras corrientes del pensamiento. Esta condición ocasionó que algunos intelectuales o académicos tuvieran la dificultad de clasificar o tipificar dicho movimiento dentro de la izquierda y la derecha. Les voy a decir una cosa. Yo considero que el partido o el movimiento social Nuevas Ideas, el partido político por el que Bukele ahorita gobierna, es ambidiestro. O sea, es la forma más inteligente y real de administrar la política. Un partido ambidiestro, ni de derecha ni de izquierda, ambidiestro. Diestro para defender y proteger al ciudadano, que es el centro de la democracia, y diestro para ayudarlo socialmente a surgir de una forma no politizada para mantenerlo atado con votos, sino realmente, como lo es en Estados Unidos. La verdad yo creo que la política en Estados Unidos también es ambidiestra. Bueno, sigamos viendo el video de Álvaro Se Uribe. probó que Piedad Córdoba, fallecida, y Mercedes Arroyave fueron compañeras de fechoría de Cepeda. Mercedes Arroyave está perdida. La ausencia de Mercedes Arroyave en el juicio indica que encubre acciones del senador Cepeda. Si tuviera algo que decir contra mí, habría aparecido. Sobre las reiteradas mentiras de Cepeda, basta referirse a la manipulación con su teléfono. El abogado de Cepeda envió a la corte mensajes que el testigo Monsalve dirigía a Cepeda sin la respuesta de éste. Cuando a Cepeda le preguntaron, dijo que la memoria de su teléfono se había dañado, que lo devolvió al Senado. Esta es la disculpa de quien engaña a la justicia. No permitió una extracción del contenido de ese teléfono antes de devolverlo al Senado. Cepeda ha hecho sus campañas políticas afectándome en mi reputación, vinculándome miserablemente con Pablo Escobar, con Santiago Gallón, con la empresa cuyo dueño habría pagado a los sicarios que asesinaron a don Guillermo Cano. La frialdad calumniadora de Cepeda me ha acusado de no haber extraditado a Julián Bolívar ni a Freddy Rendón Herrera, el alemán, por intereses personales. Quiero retomar este documento
Eh, ¿Ustedes creen que existiendo este documento tan estructurado, números, fechas, alias Ingrid, colabora del comentario en Argentina, también conocida como Indira o Inés, marchas en todo el continente, Ecuador, Argentina, ah, resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe, un efecto mucho mayor? ¿Ustedes creen que los estallidos sociales aquí en Colombia no fueron también orquestados, también no fueron apoyados? Que esta primera línea de la que hablan, o sea, ellos de frente no dicen nada, pero por detrás tienen todo un andamiaje. Esto que quieren hacer con Maduro, Colombia con Maduro, ustedes imagínense la alianza de Colombia con Maduro, pero ¿en qué momento llegamos allá? Bueno, dejemos el video de Uribe por un momento, que pues nos distrae de lo que está pasando, pero es apenas, así como ustedes ven este documento acá, ellos tienen unos objetivos marcados y trabajan en ellos, se delegan, y uno de sus objetivos y una de las formas en que trabajan es destruyendo al adversario político. En este punto quiero retomar unas palabras de Milei. Ojalá las encuentre estas palabras porque las leí hace poco, pero eh, Milei, lo que dice Milei sobre la izquierda, y no se le puede ceder un milímetro. Mira, al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás, no, pero pero es que si pensás, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿me entendés? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entendés? O sea, si de repente hay alguien que acosó a un periodista que acosa a otra periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan, todas esas aberraciones la ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear. Te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿se parece a lo que le está pasando a Uribe? ¿Se parece lo que le pasó a Sergio Fajardo? ¿Se parece lo que le pasa a Peñalosa? ¿Se parece lo que le está pasando a Bolsonaro? ¿Se parece a todos los que son opositores a Maduro y a Chávez? O sea, arruinaron a Leopoldo, arruinaron a Guaidó, arruinaron a María Corina Machado. A todos los han aniquilado moral y políticamente. Y quieren hacerlo en Colombia. No les sirve la libertad, no les sirve el libre mercado, no les sirve los medios de comunicación cuando están en contra, porque también los aniquilan. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Hay algo bueno en todo esto. Porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabes qué nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así. Les explico. Dijo poniendo torres de guita para hacernos shit. Torres de guita. ¿Qué es la guita en Argentina? Dinero. Torres de billete. ¿Qué está haciendo el gobierno de Petro aquí en Colombia?
poniendo torres de billete, apropiándose de todo lo que puede, como las pensiones, se quiere apropiar de la salud. Es que ustedes no se dan cuenta, pero decir es que lo vamos a manejar desde el Estado, vamos a manejar el presupuesto, es el dinero lo que le importa. Ya no quiere las concesiones porque las manejaban unas alianzas público-privadas. No, ya no le sirven, lo vamos a hacer desde el gobierno. ¿Por qué? Porque quiere coger esa plata y direccionarla. ¿Para dónde? Para comprar conciencias, mentes, personas. Ya no le sirven los medios de comunicación. No le sirve Caracol, RCN. ¿Por qué? Porque quiere manejarlos, su discurso, su narrativa, porque sabe que ahí se toma el poder y quiere también el presupuesto de los medios. Todo quiere manejarlo ¿para qué? Para poner torres de guita, de dinero, como lo hacían los Kirchner hasta que se reventó el país. Si no pueden, no pueden, tuvieron que bajar la nota, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Que es muy fácil ser Menedés socialista en un país liberal, pero es invivible, imposible ser liberal en un país de zurdos. Todo es calcado, todo está a la vista. ¿Qué pasó en Argentina? Lo que está pasando en Colombia. Argentina es un país más de izquierda. Subió a la izquierda. ¿Qué hicieron? Lo que está haciendo Petro en Colombia. Quiere llevarnos allá. Petro quería emitir moneda desde que llegó. Quería coger el Banco Central también como su caja y emitir dinero, moneda y plata para todos. Cuando es falso. Ahorita está saliendo Argentina de ese modelo que quiere meter Petro acá. Está saliendo Argentina de esas políticas amañadas del Banco Central, también aliado con el gobierno. Se está diciendo, no, de hecho, mi ley no es pro banco central, banco del Estado. Eh, Hace poco vimos un enfrentamiento entre Trump y el gerente de la Fed, de la Federal Reserve Bank de Estados Unidos. Y eso es lo que en parte ha mantenido la inflación en niveles controlables. El gobierno saca pecho por eso. Pero realmente estamos a puertas de que se acabe la fiesta, como pasó en Argentina, y lo decía Milei, y empiece la resaca. Ahorita nos sentimos y ahí eso es lo que hace la izquierda, ¿no? O sea, se aprovecha de la bonanza y del orden que ha construido cierta parte de los gobiernos, como ha venido pasando acá, si no lo reconozcan, despotrican de ello, pero fueron 20 años de buen gobierno que nos llevaron a tener todos los indicadores que teníamos y estamos perdiendo y empiezan a manejar y a destruir lo que se había hecho en nombre de que estábamos mal, cuando cierto no es, eh, y todo empieza a caer, a caer, a caer, y todo empieza a ser mal. Lo decía Miguel Uribe también. Me gustaría buscarles también ese discurso de Miguel Uribe que dice, nunca mejoran, siempre van de mal en peor, siempre van de crisis en crisis. Es algo increíble. Hay un discurso de Maduro donde cada fin de año dice, y el próximo año vamos a estar mejor, y el próximo año la recuperación económica. Y lo dice un año, y lo dice el otro año, y lo dice el otro año, y lo dice el otro año, y nunca mejoran, porque siempre están gobernando con lo peor, siempre están gobernando con aquellos que les permiten hacer lo que se les dé la gana, porque si no se les permite, entonces son muertos y hasta físicamente, pero moralmente también y políticamente también los matan, porque no les sirve. Eh, este discurso de Miguel Uribe es muy diciente. Es una entrevista. A ver si la encuentro.
28 de julio del 2025. No, este no es. A ver. Con Full Tigo tienes lo que quieres. Lleva un plan postpago más internet hogar y Max incluido por un año por solo 100. Son las 8:56 y ahora sí vamos a Está establecer un contacto tampoco. telefónico con Bogotá, donde sea nuestro compatriota Walter Olivari, que es docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Señor Olivari, buenos días. Gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenos días, el agradecido soy yo y estoy a disposición de ustedes para lo que crean conveniente. Sí, imaginamos que todo el mundo se haya conmovido en Colombia porque lo vivimos acá y lo sentimos acá, pero denos pistas para entender por qué se ha llegado a un grado de polarización y por qué por primera vez en cierto tiempo se produce un atentado. Ya sabemos el atentado, tristemente. Como un ejemplo de lo que les acabo de decir está Francia Márquez. Francia Márquez quiso decir la verdad, se puso en contra del gobierno y la están acabando políticamente también. No les sirve a aquel que habla en contra del gobierno. Quiero mostrarles esa declaración de Miguel Uribe porque es muy cierta. Vamos a ver si en este... con este... ¿Lo peor ya pasó o Es qué podemos este. esperar ya que tiene el gobierno con el sol a sus espaldas? Yo creo que siempre puede ser peor. Con Petro siempre puede ser peor. Además, yo lo conozco bien. Se lo he dicho aquí varias veces, Nacho. Yo fui concejal y presidente del consejo cuando Petro fue alcalde. Cada día de Petro en la alcaldía fue peor que el anterior. Si me permiten una similitud con el exalcalde aquí, Daniel Quintero. Yo pregunto, ¿Daniel Quintero en algún momento dejó de ser menos malo que antes? No, por el contrario, a medida que avanzaba se profundizaban los escándalos, había más corrupción, había más dificultades. Pasa lo mismo, pero además esto se agrava, ¿por qué? Porque Petro se radicaliza, se queda sin gente que nombrar, empieza a nombrar activistas como estamos viendo, como estamos viendo. Tercero, acude a las peores prácticas, la corrupción, la mermelada, para poder tener gobernabilidad. Y por último, como tiene un desespero de conseguir votos, lo que está tratando de hacer es una irresponsabilidad fiscal con subsidios, con regalar plata. Entonces tenemos un cóctel molotov en la inseguridad. Tenemos un problema gigantesco en las finanzas públicas por esa irresponsabilidad fiscal y populismo. Tenemos unas bombas que se nos van a estallar. Energética, el tema energético que está a punto de ser un apagón, el problema del gas, que a propósito voy a hacer un control político precisamente porque las tarifas del gas y el desabastecimiento. Tenemos una bomba atómica que es la salud, que es el problema principal de los colombianos y no de los más ricos, porque el más rico puede que se le encarezca la salud, pero la paga. El problema son todos los colombianos que no tienen otra posibilidad diferente que depender del régimen subsidiado, que antes era uno de los mejores del mundo, hoy empieza a tener unos problemas que se notan. Ya no hay medicamentos, ya no hay citas, ya no hay especialistas, ya no trasladan a los mejores hospitales ni al San Vicente, ni al Valle de Lili, ni a la Santa Fe, a los pacientes. Es muy complejo. Y meterle la última, que es la educación. Se quedan todos estos muchachos sin financiamiento, ICETEX. Tiene razón, entonces, una nueva bomba. Bomba. Crecen los intereses del ICETEX. Sí, entonces una promesa también incumplida. José. Usted nos ha manifestado acá en intervenciones pasadas que usted es un experto en Petro. ¿Qué va a pasar en el país en lo que resta del gobierno Petro? En los 16, 17 meses. Le decía, Petro se va a radicalizar, cada vez va a nombrar más activistas, va a hacer más política y menos gobierno cada vez, como lo hemos venido haciendo. Cada vez va a acudir más a su nicho radical. Lo que vimos en el Consejo de Ministros no fue otra cosa que una obra de teatro para enamorar y fidelizar a los más fieles seguidores. Y eso va a llevar a que el daño se profundice, como acabo de decir. Se profundice en estas áreas: seguridad,
finanzas públicas, salud, energía, educación. ¿Para ayudarle a quién? ¿Será que el candidato de él ahí va a ser un santista, un petrosantista como Roy Barreras? ¿Hacia dónde apunta toda esta convergencia y todo ese trabajo que va a hacer en este tiempo que le queda? ¿Quiénes son las... La situación, Felipe, política que deja este fallo? Así es. Todo lo que dijo Miguel Uribe ahí está pasando. ¿Por qué hicieron un atentado contra él? ¿Quién dio la orden? Sigamos viendo este documento. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Porque hablaba de frente, porque decía la verdad. ¿Hace cuánto no teníamos un asesinato de un precandidato presidencial? Hace mucho tiempo y volvió a pasar acá, pero sigue teniendo respaldo. He escuchado comentarios de personas adeptas a este gobierno que dicen es que Miguel Uribe se le atravesó a la bala del sicario, del joven que disparó. ¿Y por qué lo dicen? Porque Miguel Uribe alguna vez hizo una declaración donde decía que una señora que habían violado en el Parque Nacional 2 personas se había muerto porque pues un horror, un criminal, una persona despiadada. Salieron a tomar una noche y ella accedió a que él la llevara en moto hasta su lugar de residencia o a algún otro sitio y con engaños, quién sabe cómo, la llevó al Parque Nacional y terminó pasando esta terrible tragedia. Y Miguel Uribe dijo que si ella no hubiera salido, no le hubiera pasado eso. Un desatino, una mala declaración, sí. Era casi que un desconocido esta persona, ella confió, sí. Y le pasó lo que le pasó. Una mala declaración de Miguel Uribe. Tal vez todos nos equivocamos con lo que decimos en algún momento. Debe algo de su ideología, sí, de pronto una ideología de derecha, conservadora, donde dice no te metas con malas personas, desconfía, cuídate. Esto dijo Miguel Uribe, dijo si ella no hubiera salido esa noche con esa persona no lo hubiera pasado. ¿La estaba culpando? De cierta forma estaba diciendo tú tienes que tener cuidado con quién andas y a dónde andas, a qué horas andas, porque pueden pasar cosas, pero viniendo de un político pues puede tomarse mala forma, pero la izquierda ha creado la narrativa a través de eso, y es una narrativa coordinada, de que entonces como Miguel Uribe dijo eso, él se le atravesó a una bala de un sicario. Por favor, eso no tiene ningún sustento moral, ético. Él tenía su ideología, su forma de pensar, y por ello no merecía ser asesinado. No merecía ser víctima de un intento de asesinato, porque hemos visto todos los reportajes, todo lo que ha pasado fue un intento de asesinato. O sea, querían matarlo, querían eliminarlo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos viendo, por este documento que está acá, todo es coordinado por ellos. Quieren llegar al poder y tomarse el poder a como dé lugar. Y meternos su ideología a como dé lugar. Perdón, Uribe ganó en su primer y segundo periodo por un amplio margen en primera vuelta. Eso es un mandato popular. Eso es decir que él representa una parte del pueblo, que él es un pueblo. Petro ganó cuestionadamente con dineros del narcotráfico, como lo sabemos, de la financiación ilegal que hubo por el lado de Papá Pitufo, por el lado de el hombre Malboro, Nicolás Petro, Armando Benedetti dijo que consiguió una cantidad de dinero también, ganó volándose los topes también, y ganó por una estrecha mayoría, por un margen muy corto, que ya lo perdió hace rato, pero se enranchan en ese 30% que tienen y dicen que con eso van a volver a ganar. Esto es muy grave lo que le está pasando a Colombia y debemos pedir y orar a aquellas personas que queremos la libertad para Colombia, para Venezuela, para Nicaragua, para Cuba, para Corea del Norte.
porque no nos engañemos, tenemos que replicar este mensaje. Ellos están coordinados en redes sociales. Ellos tienen bodegas que montan narrativas. Y nosotros, las personas de bien, que queremos la libertad y no queremos el modelo socialista, tenemos que buscar la forma de que ese modelo se establezca. De que ese modelo de libertad, como en El Salvador, el modelo Bukele, como en Estados Unidos, un sistema bipartidista, con independencia de justicia, legislativa, control presidencial, sea el que permanezca. Porque yo te aseguro que tú no quieres un modelo como el venezolano. No. ¿Qué está pasando con los pasaportes ahorita? Lo mismo que pasó también en Venezuela. Lo mismo, buscan manipular, no les sirve la libertad. Este tercero, que era el que se encargaba de los pasaportes y parte de las elecciones, Thomas Greg Sons, lo podemos cambiar, sí, pero hay que hacerlo de una buena forma, no como lo está haciendo este gobierno, no con las mentiras que dice este gobierno. Un venezolano paga 800.000 pesos colombianos por un pasaporte, es casi un salario mínimo. No se ganan ni siquiera 100.000 pesos mensuales, eso es lo que quieren. Y lo hacen con descaro. Este documento nos dice mucho de lo que puede pasar en Colombia en un futuro. Colombianos, tenemos que unirnos, porque si no, nos pasa esto. Esta es la persona que está declarando en contra de Uribe, Monsalve, un criminal condenado al que Cepeda visitó y al cual la jueza le creyó y dijo: este ser humano es una pobre víctima del poder, y tachó a Uribe de concierto para delinquir, casi le faltó, dijo que todo era orquestado por él. Y a Cepeda de un representante de una ONG que arguía por los derechos de los presos en las cárceles. Él, Cepeda, buscó a Monsalve para que declarara en contra de Uribe. ¿Por qué lo hizo? Estrategia política. Este momento, Sergio Fajardo me parece un buen político, que también lo ha destruido la izquierda, con su narrativa, con sus bodegas, aprovechándose. Miren esto, la izquierda se aprovecha de todo lo que hace la derecha, el capitalismo y el libre mercado para apoderarse del poder. No existiera Google, no existiera YouTube, no existiera Instagram, no existiera Facebook, si no fuera por el capitalismo. ¿Y qué hace la izquierda? Se apodera de todo esto y lo usa en contra del sistema de libertad para apoderarse de él. Decía Cristina Zuleta: a Fajardo lo quemamos y fue un trabajo muy duro, y todas las bodegas coordinadas de la izquierda. Pero nos toca a nosotros, los colombianos que creemos en la libertad, hacer esto, como lo que yo estoy haciendo. Sí, salir, hablar, presentarnos, mostrarnos, unirnos, porque de otra forma nos van a robar la libertad. Bueno, los invito a suscribirse a este canal. Los invito a defender la libertad, los invito a darle un like al video si resuena contigo, los invito a unirse a Bukelistas Colombia, un movimiento nuevo, naciente, que sigue el método Bukele. Los invito a buscar el documento del método Bukele, leerlo, estudiarlo. Les dejo el código QR
para que lo busquen. Escaneen el código QR. Busquen Centro de Estudios Internacionales Héctor Oquelí. Los invito a defender la democracia. Uribe puede ser o no culpable. Puede haber luchado en contra de las guerrillas con movimientos paramilitares o de autodefensa. Petro es un confeso guerrillero que militó en el M-19, que ahora es presidente. Timochenko está en el Congreso. Iván Cepeda es un brazo político, como lo demuestra el documento que vimos. Muchas cosas ocultas. Los invito a que alcen su voz, a que salgan, a que marchen cuando se convoque, a que sean defensores de la democracia. Y síganme en mis redes sociales. Estaré compartiendo más contenido próximamente. Y el que no lucha por sus derechos los pierde.